Bien. Bueno, además de esta que parece una deslizada crítica a nuestro a Tata Freud, ¿cierto? Nuestro amigo Rogers parece que algo ha dicho sobre el abuelo, ¿cierto? Vamos, no muy bueno parece. ¿Qué otra cosa más les ha llamado la atención de este texto de Rogers? Bueno, estoy empezando a suponer que quizás no alcanzaron a leer a nuestro amigo Carlito, o estoy equivocado. ¿Ah? ¿Estoy equivocado? O, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Está complicado, profe. Por lo menos yo no me lo leí porque, no sé, en verdad me siento de la canina, así que no me dio el tiempo para leer. Y en verdad como que ahora estaba sintiendo que la clase estaba como, no sé, es un poco deprimente en verdad. Gracias, gracias. Miren, no sería tan raro que no hayan leído. Me lo explicaría perfectamente. Porque no había control, porque era optativo el texto, o sea, era optativo o sea, perdón, no había control, porque, bueno, como estamos todos un poco más estresados, de repente uno lo que va dejando de lado es lo que no tiene nota, lo que no es obligatorio. ¿A alguien más le pasó algo parecido? Profe, Sí. a mí al menos, yo tampoco lo leí, pero fue porque como que al principio no me atrajo la forma en que estaba narrando. Lo encontré que estaba narrando como una forma más complicada del texto anterior. Ah, No sé, me mira, dio esa sensación. perfecto. Mira, interesante que el texto te sedujo. Quizás si hubiera sido el Tata Freud, habrías leído todo. ¿Ah? Em, bueno, vamos entonces a ir comentando el texto desde el principio y vamos a tratar de sacarle provecho a esta clase, ¿cierto? Obviamente que no es la idea, no es la idea que sea así, pero vamos, tenemos que hacer lo mejor posible y si ustedes están acá en esta clase de hoy día es para que progresemos y sigamos conociendo el pensamiento de Rogers. Entonces, a ver, yo tengo aquí unos apuntes. Em,
Tengo aquí unos apuntes que yo fui tomando como para poder conversarlos con ustedes. A mí estos textos no me son tan fáciles de leer, a pesar de que Rogers es muy claro. Entonces yo trato de leer y pongo al lado como un Word, texto, y voy poniendo ahí algunas frases que me ayuden como a marcar lo importante. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo sobre Rogers? Bueno, partamos de una idea. Todos ustedes tienen algún tipo como de idea de lo que Rogers plantea sobre la terapia, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos en teorías de personalidad? Que él plantea que el consejero, él no habla de terapeuta, sino que de consejero, tiene que tener tres actitudes, ¿cierto? La primera es que tiene que ser, eh, el consejero tiene que ser congruente. Y con congruente, lo que quiere decir Rogers es ser auténtico, es decir, comportarse delante del paciente tal como él es. No estar demasiado preocupado como, hoy tengo que portarme como que si fuese psicólogo, porque entonces no resulta, ¿cierto? Lo que Rogers sostiene es que el terapeuta tiene que ser auténtico, tiene que ser él mismo. Y justamente eso puede permitir que también el paciente, al que no le llama paciente, sino que le llama cliente, puede permitir que el cliente también aprenda a ser congruente, también aprenda a ser auténtico. ¿Qué es lo contrario a ser congruente? Ser inauténtico, ser eh, actuar como psicólogo, hacer lo que supuestamente debo hacer, en vez de, eh, en vez de ser quien soy, ¿cierto? Esa es la primera característica. La segunda es la empatía, es decir, la capacidad, como lo dice Rogers de manera muy elegante en el texto, de ubicarse en el marco conceptual o el marco perceptual del paciente. Con esto quiere decir que Rogers dice, empatía no es que si el paciente se pone a llorar, yo me ponga a llorar con él. Dice, es que yo sea capaz de ponerme en el papel del paciente, pueda entender su marco de referencia, cómo él experimenta las cosas y se lo pueda comunicar para que él mismo, en base a mi comunicación, se pueda comprender mejor. Eh, Profe, sí, pero ahí me quedó un poco la duda porque hay una parte donde salía que no había que ser directriz durante la terapia, pero a la vez también había que como que estar reflejando todo el tiempo, entonces es como difícil como mostrar esta como interpretación de otra manera que no sea de cómo el paciente mismo se está expresando, no sé si me explico. una vez No. más, a ver, Como que me pasó que en el texto salía como que el terapeuta no debía ser directriz, ¿cierto? directivo, Y sí, eso, perdón, directivo. Y a la vez también debería ser como un espejo, como reflector como del paciente, perfecto. eh, pero como que tenía que demostrar como esta como nueva como significación, o algo así entendí como una significación de su problema, pero con las mismas palabras como del paciente. Eso como que me confundió un poco. ¿En qué sentido te confunde? ¿Tú sientes que quizás que cuando el terapeuta le expresa con las palabras del paciente está siendo directivo? No, como que siento que no está como comunicando como de una manera distinta lo que le está pasando al paciente, sino simplemente está como reflejando. Ya, sí, sí, eso es eso es lo que plantea Rogers. Rogers plantea que la labor del terapeuta no es decirle al paciente lo que tiene que hacer, sino que es de alguna manera como ser otro yo, servirle de ayuda al paciente para que él piense en sí mismo y se conozca. Y para eso, el terapeuta de alguna manera tiene que desaparecer, excepto en cuanto que es de una persona que trata de entender al paciente. Todo lo demás tiene que desaparecer.
de alguna manera, el terapeuta tiene que convertirse en una especie de persona que trata de entender por dentro al paciente, entenderlo bien. Y solo de esa manera va a poder comunicarle al paciente la propia manera del paciente de entenderse. Y lo que Rogers propone es que cuando el paciente se ve a sí mismo reflejado en el terapeuta, en sus palabras, etc., esto le ayuda mucho al paciente para darse cuenta. Y ahí me quedó claro, gracias. Entonces, esto es súper importante. El terapeuta rogeriano espera que las respuestas que busca el paciente las encuentre el mismo paciente por sí mismo. Para lograrlo, el terapeuta se tiene que, no digamos limitar, tiene que hacer un tremendo esfuerzo como por ponerse en los zapatos del paciente, ponerse en la manera de sentir del paciente y de alguna manera compartirle al paciente cómo él se siente al estar en el pellejo del paciente. Eso es empatía. Empatía para Rogers significa centrarme en el marco de referencia del paciente, entender por dentro los pensamientos y sentimientos del paciente y limitarme a comunicárselos para que el paciente, mirando sus sentimientos en el terapeuta, pueda comprenderse mejor a sí mismo. Suena a veces como medio recursivo, uno se puede perder en el lenguaje, pero básicamente el terapeuta tiene que convertirse como un espejo. Y para ser un espejo, no tiene que ser como un telón en blanco, que era lo que opinaba Freud. Tiene que ser, de alguna manera, tiene que tratar de llegar a parecerse lo más posible al paciente como para que el paciente se vea en el terapeuta. Profe, ¿eso es lo que menciona como entender la totalidad del campo perceptual del cliente? Entender la totalidad del campo perceptual del cliente le permite al terapeuta poder ser empático. Es eso mismo lo que tú dices, sí. Ya, profe. Es que como que lo que estaba leyendo el texto, como que hubo una cita que le tomé un pantallazo porque como que me costaba retenerlo, Eso. pero mencionaba eso y también decía como, o sea, como experimentar también como las mismas relaciones de figura y fondo. Y eso igual me hizo como ruido. Como que siento que, o sea, como que tenía bien que apuntar como con entender esas relaciones de figura y fondo. Lo de figura y fondo, claro, estás preguntando ahí por un tema bien como muy puntual y muy específico. Si te parece bien, Pablo, permite que dejemos esa pregunta en el tintero para que un poquito más adelante, cuando lleguemos a esa parte, yo la explique mejor. Ya, Como, profe. ya, súper. Estoy tratando como de partir desde el principio para ir construyendo este texto junto con ustedes. Entonces, decíamos que eran 3 las actitudes del terapeuta: congruencia, empatía, y la última es la aceptación incondicional del cliente. ¿Qué significa eso? Significa evitar el juicio moral del paciente y realmente aceptarle tal como es y tal como siente y tal como hace. Difícil, ¿no? Aceptarle incondicionalmente, hacerle sentir, en pocas palabras, que él no corre peligro si es que se muestra tal como él es. Piensen ustedes, pensemos nosotros, cuán a menudo nos ponemos a la defensiva cuando tenemos que hablar de nosotros mismos o tenemos que decir algo y tenemos vergüenza. Por ejemplo, y si hablo hablo y digo una pregunta tonta y si los demás se ríen de mí, todo eso significa que sentimos a los demás como personas enjuiciadoras, como personas hostiles, que dañan nuestra honra. Todo eso lo sentimos, nos da vergüenza equivocarnos, nos ponemos rojos. ¿Quién no lo ha sentido, cierto? Todo. El terapeuta tiene que hacer sentir de tal manera
al cliente en Rogers, tiene que hacerlo sentir de tal manera que el cliente pueda decir cualquier tontería y sienta que no se le va a juzgar, que no se le va a mirar como, ah, tú. Y atención, esto no es solamente como una cosa teórica, verbal, tiene que incluso mostrarse en las actitudes. Porque si yo no le digo nada al paciente, pero pongo esta cara como de, aunque no diga nada, estoy rechazándole, estoy juzgándole, le estoy diciendo, eres raro, o, ¿qué estás diciendo? ¿Es tonto? ¿Me explico? La aceptación incondicional significa una genuina aceptación del cliente tal como es y con todo lo que siente y hace. Estos son como los tres pilares de la terapia centrada en el cliente. ¿Cuál es la apuesta de Rogers? La apuesta de Rogers es que si el terapeuta pone estas tres condiciones, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el paciente, que le llama cliente, ya vamos a explicar por qué, va a ocurrir que el paciente va a sentirse capaz de decir, de hacer y de sentir cosas con las que quizás con nadie más, ni siquiera consigo mismo, es capaz de decir, hacer o sentir. Admitir cosas que quizás no se admitiría fácilmente. El sentir que alguien le va a escuchar, que va a ponerse en el esfuerzo de entenderle y que además le va a aceptar siempre, le da una seguridad al paciente para que él mismo saque afuera y formule como qué es lo que le pasa. De alguna manera, la terapia de Rogers es una terapia de autoconocimiento. Mientras más me conozco, más crezco, ¿cierto? Pero hay cosas que me da vergüenza conocer de mí mismo. Pues bien, las actitudes del consejero permitirían que el cliente pueda ser sí mismo, sin tener que ocultar, sin tapar las yayitas, sin maquillar la espinilla. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿y eso también es como lo que lo libera de culpa, o no? Como esta como total confianza que tiene hacia el terapeuta, que al final termina siendo como una autoconfianza hacia sí mismo también, ¿o no? Sí, sí, la idea es que al sentir que el terapeuta no le culpa, la persona es capaz de conocerse sin esa atroz culpabilidad. Y al conocerse mejor, ahora, ¿qué puede hacer? Puede integrar en su personalidad los aspectos que había expulsado de su conciencia. ¿Se acuerdan de la semana pasada que hablamos de esto? De que Rogers postulaba que la persona con inadaptación psicológica dejaba fuera de su conciencia algunas experiencias que vivía o cosas que sentía. El terapeuta rogeriano se comporta de tal manera que el cliente es capaz de aceptar, mirar ese lado oscuro de sí mismo e integrarlo en su manera de vivir y en su manera de ser. Este es como el panorama general de la teoría de Rogers. Sin embargo, en este texto, Rogers profundiza, y voy a ir profundizando con ustedes a partir de mis apuntes. Primero, Rogers hace como una especie de mea culpa. Dice, yo he puesto mucho esfuerzo hasta ahora en mostrar en qué consiste la técnica. Por ejemplo, la técnica del espejo, esta que yo les he mostrado. He puesto mucho esfuerzo en mostrarles cómo debe hacerse, qué es lo que no se debe decir, qué es lo que se debe decir, qué palabras sirven. Pero no he comunicado con suficiente fuerza, dice Rogers, que una técnica así,
puesta en manos de una persona que no cree en la dignidad de la persona, no funciona. ¿Por qué dice esto de la dignidad de la persona? ¿Cuál es la relación entre creer en la dignidad de la persona y la técnica de aceptar al otro, de tener empatía con el otro, de usar el espejo? ¿Cuál es la relación? La relación es la siguiente. Perdón. Yo iba a decir algo como que Dilo. sentía que esta relación va como en el hecho de saber que la dignidad de la persona no es solamente propia, sino que también la tiene la otra persona, que la otra persona, el hecho de ser persona, también la hace ser digna. Por lo Sí, tanto, el hecho de saber eso, de entenderlo, hay que tratarla como de igual manera como esperaría uno que los tratarían en el sentido de la empatía, de entenderlos. Y finalmente, porque cuando uno habla de la dignidad de la persona, uno normalmente lo asocia como a lo que uno es digno, como que uno es digno, uno tiene que saber qué valores tiene cada uno, no, hacerse respetar gracias a esto, pero no siempre se lleva a la otra persona, como viendo a la persona que está al lado, también como un par, también como una persona digna. Entonces, siento que esa es como la relación, el hecho de mirar a la otra persona como con empatía, de entenderla, tiene que ver mucho con eso de también verla como una persona digna, al igual que uno. súper. Es cierto, muchas veces esto de la dignidad de la persona como que uno se lo aplica a uno mismo y no a los demás. En este caso hay que aplicársela al cliente, sin duda. Él es digno. Y de ahí Rogers agrega algo más. Si es digno, también es capaz, así como yo. Y así como yo siento que yo soy capaz de autodirigirme y de decidir por mí mismo, también debo entonces considerar, si es que realmente creo en la dignidad del otro, que el otro es capaz de autodirigirse, de autogobernarse y de decidir por sí mismo. Dicho de otra manera, para Rogers es fundamental creer que el otro, que el cliente es capaz por sí mismo de encontrar un camino. ¿Y eso a dónde va? Si el cliente es capaz de encontrar un camino y encontrar su camino, ¿quién me creo yo como terapeuta para venir a decírselo? Rogers plantea que si el terapeuta que si el terapeuta se cree por un segundo que en realidad él sabe más de la vida, que el terapeuta sabe mucho más que el cliente, que el terapeuta tiene mucho más claras las cosas porque estudió psicología, porque no sé qué, no sé qué. Si el terapeuta llega a creer que en realidad sus maneras y sus ideas son mejores que las del paciente, entonces le está faltando el respeto al paciente, dice Rogers. Porque el paciente es digno y es capaz. Y si yo no confío en su capacidad, le estoy subvalorando. ¿Se entiende? Sí, Entonces, si el cliente no solamente es valioso, sino que además es capaz, y yo realmente creo que el cliente es capaz, entonces yo no voy a tratar de decirle lo que tiene que hacer. Y ahora sí, voy a poder aplicar las técnicas que enseña Rogers. Dicho de otra manera, para Rogers, la técnica tiene que ir de la mano con una verdadera convicción de la dignidad del otro. Si es que esta convicción de la dignidad del otro, que se convierte como una especie de actitud o de orientación actitudinal, va de la mano con la técnica, entonces tenemos un terapeuta rogeriano. ¿Por qué? Porque sabe aplicar la técnica, pero ante todo tiene una mirada del otro que lo dignifica y que cree en sus capacidades. Los dos puños. Entonces, ¿qué va a decir Rogers? No sirve ni la técnica sola, por ejemplo, la técnica del espejo, pero aplicada en alguien que cree que sabe más que el paciente, no sirve. Como tampoco sirve tener esta filosofía de que el cliente
es digno y que es capaz, no sirve de nada si es que no le acompaña una buena técnica. De ahí que para Rogers no haya una dicotomía entre técnica y actitud hacia el cliente. Para él tienen que ir ambas. Una actitud dignificadora o que reconoce la dignidad y una técnica que está enteramente centrada en que el cliente se descubra y que el cliente se conozca y que el cliente, por lo tanto, se autodirija y decida. Fíjense, fíjense en los aprietos que nos pone esto. Imagínate que tú eres una persona, por ejemplo, islámica, que crees en el profeta Mahoma, lees el Corán, 4 veces al día te postras en dirección a la Meca y haces tu oración, etc. Y te toca atender a un ateo. Primera tentación, diría Rogers, tratar de que el ateo se convierta al Islam. Sería un error, porque sería pedirle al cliente que asuma tu propio marco de referencia, y con eso estás como diciéndole al cliente, mi manera de pensar, mi manera de creer es la correcta, la tuya no. Viceversa, imagina que tú eres ateo o agnóstico y te toca atender a un islámico. Y el islámico te dice, por ejemplo, te toca, mira, esta está buena, te toca recibir a una mujer islámica que te dice, yo soy feliz, llevo el velo para todas partes, la burka, soy feliz de que mi marido me mande, me diga lo que tengo que hacer, y en realidad lo que quiero es que tú me ayudes a ser una mi esposa más diligente, quiero ser una esposa más fiel, más sumisa. ¿Te das cuenta del embrollo en el que estamos? Rogers diría, no impongas tu marco, no le digas que está mal ser sumisa, no le digas que está mal que ella sea así con su marido. Rogers te diría, entra en el marco de referencia de ella y ayúdale a ella a conocerse, ayúdale a ella a comprender lo que siente, lo que le pasa. Pero desde ella, que ella misma descubra. ¿Se entiende lo difícil que es? Uno tiene que dejar su propio ego y su propia sensación de que uno la lleva y que uno sabe qué es lo correcto para poder centrarse en el otro y en su manera de verse. Profe, ahí en ese caso que yo lo encuentro como tan difícil como dejar, no por una cosa así como de creencia de superioridad ni nada, sino como siento como que por tema cultural, al estar más sometida estaría a un mayor riesgo a que pueda cometer como, o sea, que pueda sufrir cierta violencia doméstica, por ejemplo, o que tenga más propensión como a desconocerse a sí misma o cosas así, como que hasta qué punto entonces llega esta como cierta como aceptación total del marco de referencia. Pero fíjate dos cosas. Tú acabas de decir que son dos problemas. Una, que esto facilita la violencia doméstica y dos, que podría ya desconocerse a sí misma. Fíjate que ya el uso del concepto de violencia doméstica implica que tienes como una preconcepción del mundo y no te has preguntado si acaso lo que para ti es violencia doméstica, para ella es sano matrimonio. De repente ella está dispuesta por su religión a dejar que su marido de vez en cuando le pegue. Y para ella es normal, y para ella es legal, y de hecho el profeta Mahoma lo recomienda, por ejemplo. Y tu concepto de violencia doméstica va a ser que tú se lo impongas a ella y ella escapa y nunca más vuelve a ver a un psicólogo. La perdiste. ¡Qué difícil! Sí.
Muy difícil. El segundo punto que tú planteas es más interesante, perdón, no es que sea más interesante, me expresé mal, pero quizás acierta más con lo que plantea Rogers, porque el problema de Rogers no es que él no dice que haya marcos de referencias incorrectos. Ojo, para él no hay una crítica a los marcos de referencia, para él el asunto es que la persona deje fuera de su experiencia, o sea, deje fuera como de su personalidad algunas experiencias al no simbolizarlas. El problema de Rogers, por ejemplo, aquí sería que esta mujer islámica, por ejemplo, deje fuera de su ser la rabia o el enojo que le da a veces siente cuando su marido injustamente le dice algo. Quizás ella siente rabia, pero no se lo admite. Y tu ayuda sería que ella se dé cuenta que tiene rabia. No que te pongas a explicarle de la violencia doméstica. Claro, entiendo. O sea, es difícil como abstraerse tanto cuando uno como que, o sea, al menos yo tengo como muy inculcado lo que es como derechos como universales igual. Entonces es como difícil como no pararse desde ahí, pero sí, entiendo. Esto, bueno, siempre estoy hablando desde lo que plantea Rogers, como para que le entendamos bien su idea. Su idea es esta. Incluso él más adelante pone el ejemplo de una persona que le dice a Rogers, le dice, sabes que estoy planeando suicidarme. Y en la página como 59 lo anoté por ahí. A ver. 56 casi. Y entonces, ¿qué es lo que le dice, qué es lo que dice Rogers? ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Tenemos que decirle a ella que en realidad no está bien que se suicide? Pero es que si le decimos eso, dejamos de confiar en ella. Le tratamos como alguien que no sabe. No, no podemos hacer eso, dice. Pero ¿no será que quizás por un minuto tengo que darme como la licencia, porque estamos ante algo tan grave, como de salirme de pauta, decirle que no lo tiene que hacer para después volver a ser empático y aceptador? No, dice Rogers. Yo no puedo, como por un minuto, cambiar mi actitud hacia el paciente. Entonces dice él, ¿qué? ¿Tengo que aceptarle y dejarle que camine directo hacia el suicidio? Y aquí Rogers hace su apuesta, dice, no, porque si yo le trato con aceptación incondicional y en vez de decirle, no te suicides, le digo que la entiendo, le digo que entiendo su deseo de suicidarse y le digo que entiendo que le está pasando mal y que es difícil, pero no le digo que no lo haga. Entonces quizás así de verdad ese paciente elija vivir. Esa es su apuesta. Su apuesta es seguir confiando en el cliente y en el hecho de que si yo no me escandalizo y, y acepto incondicionalmente lo que le está pasando y lo que está sintiendo y tengo empatía, lo que voy a conseguir del cliente es reafirmar su tendencia a la autorrealización. Esa es la apuesta de Rogers. No nos olvidemos que Rogers cree profundamente en la naturaleza bondadosa del ser humano. Cree que estos seres humanos somos buenos por esencia, que cualquier cosa mala que surge en nosotros es debido a los problemas que pone el contexto. ¿Se entiende la radicalidad de la proposición de Rogers? Sí, Es radical, es grave, es fuerte. Pero por otra parte, Rogers dice que si uno no está realmente dispuesto a confiar a este grado del paciente, uno no va a poderle ayudar con las técnicas de la terapia centrada en el cliente, porque ellas presuponen este grado de confianza en la sabiduría y la capacidad del otro de autodirigirse. Entonces es como todo o nada, o sea, o te compras enterito este relato y de verdad lo practicas y lo crees y lo sostienes,
o en realidad lo haces a medias, y si lo haces a medias las técnicas no te van a ayudar demasiado, porque no van a ser auténticas. Vas a fallar con el primero de los 3 preceptos del terapeuta, que era ser congruente. ¿Te acuerdas? Ser auténtico. Profe, Sí, este amigo Rogers es como un poco muy determinista, ¿no cree? a ver, No sé, siento que el pensamiento que tiene es como muy... no sé cómo explicarlo bien, porque tampoco me leí el texto, pero por lo que estaban hablando acá, se siente como si fuera muy... Si no es lo mismo que estaba diciendo usted, si no es nada, o sea, si no es todo, es nada. Lo encuentro como muy, no sé, voy a muy matizar, bélico. lo voy a matizar un poquito. En realidad Rogers dice, en algún momento se pregunta sobre esto y él dice, en realidad no le podemos pedir a nadie que esté como completamente convencido de esto de una para siempre. Él dice que el terapeuta tiene que al menos ir creciendo en esta dirección del respeto total y dignidad al otro, incluyendo su confianza absoluta en la capacidad del cliente. No dice que tenga que partir por creerlo a pie juntilla para empezar a practicar la técnica, dice que al menos tiene que ir en camino, tiene que ir creciendo en ello. Digo, para matizar un poco a Rogers, que Rogers no trata de llevar las cosas al sentido común, o sea, esto no puede ser, no puede ser de una, habría que ir como... Y también Rogers en el texto dice, muchos terapeutas que yo entreno creen en parte en lo que yo digo y en parte no. Pero en medida que van aplicando estas técnicas, en medida que van como creciendo con los pacientes, se van dando cuenta que realmente es útil tomar esta postura y que realmente los pacientes van saliendo adelante solos, sin que yo les tenga que decir lo que tienen que hacer. Y entonces dice, uno en medida que más practica la terapia centrada en el cliente, más cree en ella. Interesante. Como diciéndonos, ponlo en práctica, prueba, pues, a ver cómo te va. ¿Te crees muy chorito, eh? Em, entonces, claro, Rogers habla de esta potente creencia en la capacidad del paciente. Em, que pensémoslo por un momento, tiene todo sentido. Piensa que normalmente los pacientes vienen con baja autoestima, vienen con problemas de inseguridad. O sea, si tú les miras incondicionalmente, si tú no les juzgas, si tú crees realmente en su capacidad de salir y eres capaz de ver eso, le estás enseñando también indirectamente al paciente a creer en sí mismo y a mirar las cosas buenas que tiene. ¿Eh? Tiene mucho sentido. Después, un poco más adelante en el texto, em, Rogers explica cuáles son como algunas cosas que no son su terapia centrada en el cliente. Primero dice, lo que ya hablamos un poquito antes por la pregunta de la compañera, que tener esta actitud de aceptación incondicional y de empatía no significa ser un terapeuta pasivo que se echa acá en el sillón, así como a que habla nomás, habla, di todo lo que quieras, yo te escucho. Como quien se queda, como quien le dice, ya filo, como que habla de lo que sea, yo aquí te voy a bancar. No, dice que Rogers dice que ser un terapeuta no directivo no significa ser pasivo. Por el contrario, dice, ser terapeuta no directivo es muy agotador porque tienes que estar todo el tiempo tratando de sentir como el otro, de ponerte en el psiquismo y en el marco de referencia del otro. Lo agotador de tratar todo el tiempo de ponerte en el lugar del otro y sentir lo que el otro ve y ver lo que el otro siente, etcétera. Es muy agotador. Entonces dice que, de alguna manera, no es esto, atención, dale, habla, sino que es, cuéntame, quiero entenderte. Es otra actitud, ¿cierto?
Segundo equívoco. Rogers dice, parte explicando Rogers, ¿cierto? En algún momento yo formulé la misión del terapeuta como quien ayuda a clarificar y objetivar los sentimientos del cliente. El que ayuda a clarificar y objetivar los sentimientos del cliente. Pero, dice Rogers, se me ha malentendido, porque algunos han entendido de esta frase que el terapeuta es el que sabe cuáles son los sentimientos del cliente y tiene que ayudarle a clarificar y a objetivar. ¿Por qué? Bueno, porque el terapeuta ya los captó, porque el terapeuta ya se dio cuenta antes, o sea, el terapeuta sabe más que el cliente. Y Rogers dice, eso está completamente fuera de mi idea. Mi idea no es que el terapeuta sepa más que el cliente. Entonces, Rogers dice que va a abandonar esta definición. Si bien dice, o sea, dice que va a abandonar esta definición de que el terapeuta es el que ayuda a clarificar y objetivar. Si bien, dice él, que hay algo de cierto en eso, en el sentido de que el terapeuta, al ponerse tan disponible, tan empático, etc., eh, efectivamente logra que el paciente se clarifique y conozca mejor sus sentimientos, pero no es porque le ayude a hacerlo porque él sabe. No, es porque él toma una actitud tal que el paciente por sí solo empieza a clarificarse y a objetivar los sentimientos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Súper. ¿Qué más tenemos del texto? Vamos, voy a seguir revisando mis apuntes. Tercero, dice Rogers que hay que distinguir entre dos tonos, el tono que él le llama enfático y el tono que él le llama declarativo. ¿Cuál es la diferencia? El tono enfático es aquel en el que yo coloco algún énfasis y el declarativo es aquel en que, perdón, yo afirmo una cosa. Entonces él dice que mucha gente se ha confundido con su terapia cuando leyendo los historiales clínicos, acuérdense que Rogers es el primer terapeuta en grabar sus sesiones y en transcribirlas. Dice Rogers que mucha gente se confunde porque cuando leen estas transcripciones, como que parecieran ver que el terapeuta es una persona plana, que por ejemplo, si el cliente dice, me siento tan mal, el terapeuta dice, te sientes mal. Ay, sí, porque ayer mi hermana me dejó no sé qué. Tu hermana te hizo eso. Como que si fuese alguien como que simplemente como que se dedica como a juzgar lo que la persona dice. Dice que no. La idea, Rogers no quiere que se confundan, lo que quiere decir él es que el terapeuta debe hablar de manera que la sensación sea esta. Te he escuchado que tu hermana te trató mal. Y parece que eso te hizo sentir mal. ¿Estoy en lo correcto o no? Como quien trata de aclararle al otro lo que el otro mismo piensa. Es que nos vamos acercando a una manera, a otra manera de entender esta terapia. Imagínate que tú llegas, esto se parece mucho, por ejemplo, a alguien que por ejemplo, quiere, ¿qué puede ser? A alguien que, por ejemplo, quiere decorar su casa. Entonces tiene una cierta idea de cómo decorarla, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces le pide la ayuda a un amigo decorador, o a un amigo que estudia diseño. Entonces él le dice al amigo, mira, yo como que quiero aquí una cosa cálida, yo quiero una cosa como acogedora. Entonces el amigo, si es buen amigo, le va a decir, quieres una cosa como que cuando uno está aquí se sienta bien. Sí, exactamente eso es lo que quiero decir. Necesito algo como que uno se sienta bien. ¿Me explico? Como que el amigo diseñador o el amigo es como un ayudante de uno. Es como un amigo que me ayuda a aclarar lo que yo quiero. Eso es lo que Rogers propone del terapeuta, como quien le ayuda al paciente a aclararse.
Entonces el paciente trata de aclararse y el terapeuta como dice, oye, ¿te sirve esta idea? Oye, lo que tú dices se parece a esto que yo... De manera que el cliente, tomando esta ayuda, concluya él solo. ¿Qué es lo que no haría Rogers? Que llega el amigo diseñador y le dice, entonces tú quieres arreglar tu pieza, entonces le dice a tu amigo diseñador, mira, yo quiero que se vea como cálido, entonces el diseñador te dice, ¿sabes qué? No te conviene que sea cálido, porque si es cálido, como que te va a dar flojera en tu pieza, entonces mejor búscate algo que sea como frío, para poder como estar más dispuesto. Y te empieza a cambiar la idea. Y tu amigo empieza, en vez de seguirte la idea, te empieza como a debatir tu idea. Eso es lo que Rogers dice que el terapeuta no debe ser. El terapeuta tiene que ser como quien le ayuda, como quien te ayuda a ti a realizar tu proyecto de decoración. ¿Me explico mejor? Sí, profe. Súper. Entonces, eh, hasta aquí llevamos 3 cosas que el terapeuta no es, ¿cierto? No es un consejero pasivo, dijimos. No es quien le dice al cliente lo que le está pasando al cliente. Y tercero, tampoco es quien como quien juicia lo que dice el paciente, sino que es como quien le ayuda al paciente a entenderse mejor. Entonces Rogers termina esta parte del texto diciendo, en realidad va a dar una definición. Dice, la función del consejero es asumir, dentro de lo posible, el marco de referencia del cliente, para así percibir su mundo como el cliente lo percibe, y así poder comunicar algo de esta comprensión empática al cliente. ¿Comunicársela para qué? ¿Para que el cliente haga lo que el terapeuta quiere? No. Comunicársela para que el cliente, tomándola en cuenta, como el cliente es capaz solito, se conozca mejor y tome sus propias decisiones. Después, ¿qué otras cosas más agrega Rogers en este texto? Y aquí nos vamos acercando a lo que preguntaba Pablo, ¿cierto? Pablo Lara, sobre esto de figura y fondo. Primera cosa, dice Rogers que el terapeuta rogeriano está tan, digamos, ocupado en comprender el marco de referencia del paciente por entrar adentro de él y a su manera de sentir, que en realidad no tiene tiempo, no tiene demasiado tiempo como para ponerse así como desde arriba, desde un pedestal, como para analizarle, decir, ah, mira, lo que me está diciendo parece que es esquizofrenia. Oye, lo que me está diciendo se parece al criterio número 3 del DCM, de no sé qué. Dice que es tal la intensidad de entrar en el marco perceptual del paciente que uno no tiene tiempo de enjuiciarle de afuera. Él pone algunos ejemplos muy bonitos, por ejemplo, de una persona que empieza a decirle, uy, no sé, mientras hablo contigo, no sé, siento unas cosas como que me vienen, se me paraliza un poco el brazo, estoy sintiendo como un hormigueo, ¿cierto? Entonces, Freud, ¿qué diría? Ah, una histeria, ¿cierto? Rogers, ¿qué diría? El paciente está extrañado de algo que está sintiendo. Rogers evitaría ponerle una etiqueta, decir eso es eso es neurosis, eso es histeria, eso es psicosis. Evitaría todo tipo de juicio, ¿cierto? Más bien seguiría con esfuerzos para centrarse en lo que el paciente está sintiendo. Entonces, ¿qué tipo de cosas no le diría al paciente? No le diría, por ejemplo, ¿sabes qué? Lo que te pasa a ti lo describió Freud. ¿O sabes qué? ¿Alguna vez has pensado que tienes histeria? ¿O sabes qué? ¿Te ha pasado alguna vez que dejas de sentir, dejas de ver y como que te quedas ciego? ¿O, o sabes qué? Te voy a explicar lo que te pasa. La parálisis del brazo, no. Todo eso es lo que no debería hacer el terapeuta. ¿Qué es lo que sí debería hacer? Decirle al cliente, oye, eh, parece que estás incómodo con tus sensaciones del brazo. ¿Ven? Nuevamente, aceptación y empatía.
Pero, ¿qué más dice Rogers? Esta constante preocupación y ocupación por estar en el marco referencial del cliente no impide que a veces, de vez en cuando, y especialmente cuando el paciente se queda callado, uno como que igual le vea como desde afuera. Entonces, como que de repente igual lo veo de afuera, aunque estoy esforzándome por entenderlo por dentro. De repente igual como que me veo mirándolo de afuera. Ya este fenómeno, Rogers le llama fenómeno de figura y fondo. Figura y fondo. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar aquí una imagen de figura y fondo para que ustedes vean. Te apuesto que de esto no se van a olvidar nunca. ¿Ven mi página web? Sí, profe. Ya. ¿Qué ven? Dos caras de frente. Ya. Dos caras de frente. ¿Alguien ve otra cosa? También se puede ver una copa. Eso. También se puede ver una copa. Pero ahora fíjense, las dos caras de frente son las que están con la color negro, ¿cierto? Y lo que está en color blanco es la copa. Bien. Ahora traten de ver las dos cosas al mismo tiempo. O sea, ver al mismo tiempo las caras de frente y la copa. Traten de verlas juntas al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando uno trata de mirarlas al mismo tiempo? Como que no se puede, porque como que se sale una cosa más de la imagen que otra. Ya, vamos. Les voy a mostrar otra. Pero voy a buscar las herramientas que sean grandes. Sí, ¿ven mi búsqueda de Google o en realidad van... Aquí hay otra, miren, qué linda esta. Aquí está. ¿Qué ven aquí? La mariposa. Ya. No, esto no está de Rocha, tranquilo. ¿Y qué más ven? Caballitos de mar. Caballitos de mar. ¿Los ven los caballitos de mar? Sí. Ya. De nuevo, traten de ver las dos figuras juntas. La mariposa y los caballitos de mar. Esta es la idea de Rogers. No se puede ver las dos cosas a la vez, al mismo tiempo. Pero además, no puedo evitar, si es que, por más de que me fije en los caballitos, no puedo evitar de repente ver la mariposa. Y viceversa. Por más de que me concentre en ver la mariposa, no puedo evitar de vez en cuando ver los caballitos. Eso mismo le pasa al terapeuta rogeriano. Por más de que trata de entender al paciente, de ponerse en su mariposa, de repente ve los caballos. ¿Y qué dice? Em, que eso no es problema. Lo importante es que el terapeuta, a pesar de esto, em, em, vuelva una y otra vez a centrarse en lo que el paciente está experimentando en su campo perceptual. O sea, Rogers está diciendo, al final el terapeuta, por más que se esfuerce, no puede evitar de vez en cuando mirar de fuera.
No importa, si eso pasa, que sea como el juego de figura y fondo. Vuelvo yo a ver la figura. Esa es la idea de Rogers. Entonces, ver al paciente desde adentro y de repente lo veo de afuera. No importa, vuelvo adentro. Y después Rogers afirma en otro punto, claro, prima una sobre la otra hace mucho sentido. Lo importante es que uno, como terapeuta, elija siempre el marco de referencia del cliente dentro de lo posible. ¿Qué más agrega Rogers? Finalmente, el asunto, dice Rogers, que no se confunda, es entrar en el mundo del cliente y comunicárselo para que él se experimente a sí mismo más claramente. Pero atención, el terapeuta no tiene que hacerse responsable del cliente. El terapeuta no es el que se hace cargo. De nuevo, eso es, para Rogers, como dejar, como faltarle el respeto a la dignidad a la persona. Si la otra persona es digna, ¿por qué yo me voy a tener que hacer responsable de lo que le pasa al cliente? No puedo. Entonces, esto también es importante. El terapeuta rogeriano no se hace responsable de lo que el cliente haga, diga o sienta. ¿Por qué? Porque cree que es suficientemente capaz de que él por sí solo tome sus decisiones. Para terminar con este pequeño resumen del texto, Rogers agrega que la aceptación incondicional, esto que yo les decía antes, de no enjuiciar, sino que aceptar al otro tal como es, tal como siente, tal como hace, es quizás el elemento más importante de su terapia. Y de hecho dice que las investigaciones psicológicas que se han hecho hasta el momento sostienen que este es el punto más que al final el que más valoran los pacientes. La sensación de que ellos pueden ser ellos mismos, con todo lo que sienten, con todo lo que hacen. Sin que se les critique, sin que se les mire feo, sin sentir vergüenza. Al revés, sintiendo calidez, sintiendo aceptación y alguien que sigue estando dispuesto a ayudarte a pesar de que quizás le acabas de decir la peor cosa. Particularmente me estoy acordando del caso de un paciente. Uy, qué lindo, perdonen. Eh, la cordillera está con unos colores como rosáceos. Yo creo que pronto va a empezar a verse muy bonita. Si es que se ve demasiado bonito, les voy a mostrar. Pero en figura y fondo, no puedo dejar de... A ver, les voy a mostrar. Déjenme un poquitito. Les voy a mostrar cómo está. A ver si es que se alcanza a ver. Empieza a verse como rosáceo, Oh, de a poquito. Se ve linda. se ve súper bonito. A ver, mira, ¿cuándo fue? Ayer, que estaba como medio nublado, se veía como realmente rosado y después, no, es que fue una cosa como de película. Después salió la luna sobre el cerro y estaba enorme. Y yo estaba con el paciente y me estaba contando una cosa muy heavy, entonces yo como que, ¡ah! Figura a fondo, ya, fuera a fondo, vuelta a la figura. ¿Ah? Bueno, si eso pasa, yo como tenemos confianza, yo les voy a decir si es que se ve alguna cosa más bonita, se las voy a mostrar. Entonces, vuelvo al punto, parece que lo esencial y lo que da más resultado de esta técnica es la aceptación incondicional. Tal como el otro es. Y eso vamos linkeando con la clase anterior. Es lo que le permite al paciente explorar ese campo de experiencias que ha expulsado de su conciencia y que no ha simbolizado, ¿se acuerdan? Y al mirarlas y experienciarlas en un contexto de seguridad, ahora sí es capaz de integrarlas y asumirlas dentro del sí mismo.
Suena bonito. Este es más o menos el resumen de lo más importante del texto. Quiero saber sus impresiones. ¿Qué les pasa con esto? ¿Les gusta? ¿Les carga? ¿Les causa sospecha? ¿Le ven algún aspecto positivo y otro negativo? Cuéntenme, cuéntenme. Ay, a mí, por lo menos, yo venía como con una concepción así como de muy, no sé, aburrido, no, de que no me iba a servir mucho, pero después de escuchar todo esto y el otro texto, me doy cuenta que en verdad es harto lo que aporta. Y en verdad son cosas súper interesantes y súper útiles. Trata de contarnos de dentro de estas muchas cosas que aporta el texto, ¿cuál te ha llamado más la atención? Uh, Está difícil, profe, mis dos neuronas están funcionando a toda hora. Pero pregúntale a una, no le pregunté a las dos, pregúntale a una nomás. Mm, yo creo que lo que más me llamó la atención fue, ay, no me acuerdo del nombre, pero era esto como de no imponer lo que uno piensa Mm, sobre el paciente. Rogers le llamaría eso respeto. ¿Te sientes preparado para atender a una musulmana? No me siento preparado ni para atender a mi perro, profe, así que no se podría mucho. Mira, yo creo que tu congruencia te haría ser un buen terapeuta, fíjate. El hecho de que tú puedas mirar, tomarte con humor tus propias limitaciones, yo creo que te puede hacer un muy buen terapeuta. ¿Eh? No lo mires en menos. ¿Qué más? ¿Quién más quiere? ¿Qué más les pasa con esto, con este planteamiento de Rogers? A mí igual como que me produce un poco de nerviosismo, como si por ejemplo llega un paciente como con eh, comportamientos suicidas o algo por el estilo, en donde su propia vida puede estar en riesgo y como tratar a toda costa de ser directivo, muy difícil. O sea, siento que igual como que hace sentido confiar en él porque al final él mismo tiene los recursos, pero sé, cuando está en vía, o sea, en riesgo la vida de otra persona, como que me pone nerviosa ese punto de confianza absoluta. Y para nada diciendo que yo lo pueda salvar o algo así, pero como en verdad uno está como mucho más atado de manos en ese sentido. Yo sentiría nervios con cualquier paciente que llegara así, aunque yo sea rogeriano o no sea rogeriano. Se me haría así. ¿Eh? Difícil. Voy a hacer la pregunta un poco más dirigida y les pido que participemos porque nos van quedando 10 minutos de clase y creo que le he hecho un estupendo resumen del texto, ¿cierto? Entonces, démonos estos 10 minutos y quiero escucharles. Tratemos de rescatar 3 aspectos de Rogers. 3 cosas que nos hayan gustado, nos hayan llamado la atención positivamente. A ver, Profe, sí. acoger el marco perceptual de la persona tal y como está. Ujú, ujú. Perfecto. Ahí hay uno. Importante. Em, Ponerse en el lugar del otro. Sacar las precategorías.
¿Qué más? Creer en la capacidad de la persona, del paciente. También yo creo que eso es algo que tenemos que asumir, ¿eh? No podemos desconfiar del paciente, de sus capacidades. Sin duda, por más herido que venga el paciente no va a salir adelante si es que no es por él. Sin duda, y aquí se parece mucho a lo que hoy día se ha tomado como la psicología positiva, la de Martin Seligman, que dice que la terapia debería centrarse más en ayudar al paciente a rescatar las cosas que hace bien y que se dé cuenta de las cosas positivas que él tiene, más que en hacerle ver dónde le falta y en mostrarle todo el tiempo en qué se equivoca. Interesante. ¿Con qué más nos quedamos de Rogers? Profe, ¿Sí? con la aceptación incondicional del Ujú. paciente, o sea, del cliente. ¿Por qué quieres que nos quedemos con eso? Porque así se abre más el diálogo y el paciente se siente como más en confianza de decir lo que quiera. Y si se abre, va a poder explorar todo lo que siente y ahí va a poder llegar, como dice Rogers, a su autorrealización, que es como la finalidad de la terapia. Qué importante es la aceptación incondicional. Qué importante, queridos alumnos, qué importante tener la experiencia de una persona que te banque, que te acepte tal como eres, que te quiere sin condiciones, que tú un día te puedes portar bien, un día mal, y esa persona sigue al lado tuyo, sin escandalizarse. Que te puede decir, ¿sabéis qué? No me gustó lo que hiciste el otro día, pero sigue ahí contigo. Alguien que en verdad te quiera por lo que eres y no por lo que haces. El alma humana está sedienta de este amor. Está sedienta de ser amada así, con benevolencia. Está sedienta porque solamente ese tipo de amor es acorde a la dignidad que uno sabe que uno tiene. Y pucha que le duele a uno cuando a uno no le tratan según la dignidad que uno tiene. Duele. Es una herida que no se olvida. Estoy pensando en una paciente que tenía un pololo por el cual ella dio tanto, se cambió de ciudad, se fue a vivir con él, le ayudaba a estudiar y todo, y resulta que después se enteró que durante todo ese tiempo él la engañaba, y no con una, ni con dos, ni con tres. ¡Qué dolor! Todavía ha pasado un año y ella se acuerda, y cuando se acuerda de esto se deprime. Qué herida más grande cuando uno siente que no se le trata según su dignidad. Y al revés, qué satisfacción más gozosa que cuando sentimos ese cariño, que cuando tenemos la suerte de que alguien se cruza en nuestro camino y nos trata así. Les aseguro que si ustedes en sus pacientes que tengan el día de mañana encuentran una sola persona que les haya mirado así al paciente, que le haya mirado con amor, que le haya aceptado tal como es, y esa persona le puede salvar la vida. Se los doy por firmado. Si tú encuentras en la vida de esa persona tan herida que hubo alguien que sí le tomó en serio, que sí le aceptó, que sí le quiso, entonces habla durante 5 sesiones de esa persona para que ese recurso sea grande, para que esa sensación de sentirse querido, de sentirse amado, crezca.
Por eso es que hace tanto sentido la actitud de aceptación incondicional. Me emocioné. Oye, 2 o 3 aspectos que cuestionarían de nuestro amigo Carlitos, de este texto de hoy día. 2 o 3 aspectos que le cuestionarían, o que quizás les parecen como acertados, pero no completamente acertados, como bien, pero no pleno. ¿Qué le dirían? Profe, Ujú. a mí como la Maida igual me hizo ruido el tema de la aceptación, de la confianza absoluta, porque como dijo usted, si llega un paciente con ideación suicida, yo no sé si voy a poder confiar plenamente en que si ese paciente sale de ahí y no se va a matar. Entonces, ahí como puede ser, no sé qué no sé cómo, qué tanto pueda llevar a cabo yo la confianza absoluta en el paciente. Ese sería como el aspecto a cuestionar de Rogers. Mm. Yo creo que aquí el gran defecto de Rogers tenemos que ir a los principios. Y aquí vamos a ver claro. Acuérdense que para los humanistas, especialmente para Rogers, el ser humano es intrínsecamente bueno. Es la sociedad la que lo corrompe, ¿cierto? Con esto, Rogers está desconociendo como que en el ser humano también a veces hay tendencias que son desordenadas. Y que también a veces el ser humano tiende al egoísmo, tiende a aprovecharse del otro, tiende a la agresión, tiende al odio. Y que su naturaleza, también de su naturaleza, a veces emergen estas cosas. Entonces, se desconoce esto, y también desconoce Rogers que a veces uno se equivoca, y que a veces uno, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, después uno se lamenta por lo que hizo. Entonces, creer que el ser humano siempre va a escoger lo correcto y que va a saber conocerse y va a saber actuar es como sobreestimarlo, ¿o no? A ver, de nuevo, todos creemos en la dignidad del ser humano, pero dime una cosa, cuando tú piensas que tú eres digno, tú piensas que tienes todas las respuestas del universo y que nunca te vas a equivocar y que nunca necesitas aconsejarte con nadie. De alguna manera, parece que para Rogers es incompatible la dignidad con el hecho de que uno sea imperfecto, de que uno necesita ayuda, de que uno pueda necesitar aconsejarse. Pareciera que para Rogers la dignidad solamente se verificaría en una especie de ilusión en que el otro no se va a equivocar y que siempre va a hacer lo correcto. Y lo cierto es que no somos así. No lo somos. Hay tendencias muy bonitas en nosotros y claramente está mal que las acallemos. Está muy mal que el que siente un tremendo llamado a hacer algo grande y lindo no lo haga. Está muy mal. Pero también está muy mal que el que siente un tremendo llamado a destruir, a pasar a llevar a otro, lo haga porque es lo que le surge. Ven que aquí eran los principios. Desde los principios vamos a poder ver claro a todos los autores y vamos a poder hacer críticas fundadas. En el caso de Rogers, lo que acabamos de decir, está muy bien confiar y aceptar al otro, incluso es emocionante que alguien te acepte, pero de ahí a creer que el paciente no se equivoca, creer que el paciente siempre va a hacer exactamente lo correcto, eh, tener esa confianza ciega es un poco ingenua. Lo que no sabíamos responder es como, bueno, ¿qué se sigue de eso? Que hay que empezar a aconsejarle,
¿Que hay que empezar a decirle al paciente lo que tiene que hacer? No, no es tan fácil. No es llegar y decirle al paciente, oye, te voy a decir hoy día lo que tienes que hacer, y la próxima sesión yo te voy a escuchar y aceptar. No, no es tan fácil, es mucho más complejo. Pero le vamos a agradecer a Rogers porque Rogers nos ha iluminado un sector de la persona y de sus necesidades que quizás las otras corrientes no habían puesto de relieve. ¿Eh? Se nos va completando el mapa de la persona humana. Próxima sesión, próxima clase, vamos a comparar a Rogers con la PSIP y vamos a llenar el cuadrito. Próxima clase no hay lectura de texto, o sea, no hay control, ¿cierto? No hay control. Y yo les voy a pedir que terminen de leerse este texto. Mismo texto, vamos a hacer estas comparaciones. Vamos a completar el cuadrito y así vamos a cerrar a Rogers. Y vamos a tratar de sacarle el jugo a nuestro amigo Carlito, nuestro amigui. Bueno, hemos llegado al final. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, descargo? ¿Algún reflejo que alguien quiera hacerme? Todo claro, profe, muchas gracias por la clase. De nada. Me alegra que les sirva. Mucho, mucho ánimo con con lo que nos va quedando el semestre. Nos va quedando cada vez menos. Mucho, mucho, mucho ánimo. ¿Eh? Pónganle bueno. Sigamos aprendiendo. Un abrazo grande, cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, cuídese. Chao, que estén bien. profe. Chao, chao. Chao, profe.